Muy buenas noches, bienvenidos todos a un programa más de Hablemos de Terror. El día de hoy tenemos con nosotros a Adalberto Agudelo Cardona. Él es un escritor de Manizales, Colombia, nacido en 1972. Cazador de historias, habitante de la noche, explorador de oscuridades, que aún se asombra con las cosas imperceptibles que el status quo prefiere que sigan ignoradas. Una vida dedicada a la fantasía como instrumento de búsqueda de lo que hay más allá de la cotidianidad. Cada historia es una escotilla para los otros que habitan el cuerpo, escapen. Habiten la realidad cada vez que el relato es leído, narrado y compartido. Bueno, Adalberto es diseñador y docente con experiencia en múltiples ambientes académicos. Tiene una amplia dedicación en el campo editorial, desde la revisión y edición de textos literarios, históricos, informativos, hasta la creación de publicaciones de diversa índole. Es un lector ávido, escritor, crítico y tallerista sobre cine y literatura en diversos géneros. Es comentarista de cine y literatura para medios locales, nacionales e internacionales, tanto impresos como digitales. Es creador de contenidos, autor y narrador para el canal de YouTube Horror Ipsum. Bueno, por ahí les pondremos el enlace para que puedan seguirlo en otro momento. Bienvenido, Adalberto. Muchísimas gracias, Claudia. Muy contento de estar acá, muy honrado, un poquitín nervioso, pero sobre todo muy feliz de estar compartiendo contigo esta noche. Bueno, para todos los que nos acompañan el día de hoy, pues vamos a hablar de este tema, horror ipsum, el horror mismo. Y bueno, Adalberto es autor de nuestra editorial. En el universo hay fuerzas y conceptos que la ciencia no está preparada para explicar, conciencias puras con influencia sobre materia y energía. El querer es el espíritu de todo aquello que puede hacer daño y matar, síntesis de todos los deseos y medios de destrucción de la naturaleza, la esencia de todos los depredadores. El deimos, por su parte, se alimenta del miedo, despierta terrores sin explicación física o razonable, como cuando en medio de la noche te das cuenta de que la puerta del armario está entreabierta y tienes el impulso irresistible de levantarte a cerrar, pero al tiempo sientes pánico de lo que pueda estar mirando por el resquicio. Y bueno, con este pequeño sinopsis, eh, nos presenta su libro, ¿verdad? Horror Ipsum. No sé si lo tengas por allá a la mano y nos lo puedas compartir. Ahí está en pantalla. No sé si puedas hablar también para que. Bueno, este libro, ¿cuándo se publica, Adalberto? El libro fue publicado por Editorial Alas de Cuervo, que es una de las líneas editoriales de Letras Negras, desde aquí, desde Manizales. Fue publicado el año pasado, fue lanzado en la Feria del Libro de Manizales en agosto del año inmediatamente anterior. Ya va a cumplir un añito, ya hay que celebrarle el cumpleaños al libro. Debo decir que además es mi primera publicación impresa, lo cual me hizo sumamente feliz porque llevaba mucho tiempo haciéndolo. No es un secreto para nadie que para un escritor novato, novel, no es fácil encontrar una editorial, no es sencillo encontrar quienes se arriesguen a mirar esa obra y a ponerla sobre papel, porque pues es entendible que haya pues como unos filtros muy duros, pero a veces también es cierto que las editoriales, sobre todo, ante todo, las editoriales grandes, las editoriales tradicionales, le presten más atención a autores que pueden resultarles más rentables porque ya son conocidos. Sin embargo, Letras de Cuervo recibió mi propuesta con mucho agrado, lo imprimió y hemos estado colaborando desde entonces y la colaboración ha sido deliciosa, tengo que decir. Hemos estado juntos en varios eventos y se han preocupado porque el libro llegue a otros espacios. Sé que el libro ha estado en México, está en México en este momento, sé que está en Ecuador y sé que se están buscando más espacios para el libro. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora y es muy bonito para uno como autor finalmente tener el libro en la mano y hojearlo
y respirar ese olor a libro nuevo o a libro usado, que igual sigue siendo un aroma delicioso. Esto es absolutamente maravilloso porque sabemos además que el libro llegó para quedarse por más medios digitales que haya. Esto no lo cambio por nada y los que son lectores entenderán perfectamente de qué estoy hablando. No, yo te entiendo perfectamente. A veces, pues uno descarga libros en digital, tengo por ahí mi Kindle y cuando el libro me gusta mucho, detengo mi lectura y lo compro para tenerlo en físico y poder hacer notas y subrayar y marcar y bueno, todo esto que te brinda la experiencia de un libro físico. Cuéntanos un poco acerca de dónde surge esta idea de horror, esta idea de que escribes horror. A ver, primero, mis primeras lecturas, estando muy pequeño, se fueron por Edgar Allan Poe, por Gustavo Adolfo Bécquer, y pues ambos están muy orientados hacia este tema. De Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, me impactó mucho una de sus leyendas, que es El Monte de las Ánimas, que me resultó completamente aterradora. Si alguien quiere escucharla, no la conoce, tengo una versión en mi canal, tengo una versión en audio en mi canal. Es una leyenda bellísima que ocurrida en España, en la ciudad de Soria, y me impactó muchísimo porque va construyendo el temor, el terror, de hecho, de una manera muy sutil y en un crescendo que cuando llega y explota es increíblemente fabuloso. Es un libro, es un cuento, perdón, El Monte de las Ánimas, que me tuvo desvelado varias noches porque se habla de unos pasos sobre el suelo de madera que parece como si fuera hueso golpeando sobre la madera y de pronto yo intento dormirme, aclaremos que tenía 9 o 10 años y escuchaba yo esos pasos acercándose a mi habitación. Entonces me marcó y me marcó mucho también Edgar Allan Poe y siempre tuve esa curiosidad de lograr exactamente eso, lo que ellos habían logrado en mí, lo que logra Edgar Allan Poe, por ejemplo, con El Gato Negro o con El Barril de Amontillado, dos relatos completamente diferentes y que logran el terror desde dos puntos de vista completamente diferentes, o El Corazón del Ator, que es otro relato, o sea, son tres aproximaciones al terror completamente diversas y siempre tuve la curiosidad de lograr exactamente eso. Y luego con el pasar de los años caí en las garras de Howard Phillips Lovecraft y luego llegó Stephen King y luego llegó Clive Barker y todos entregándome perspectivas diferentes, compilaciones realizadas por Alfred Hitchcock, nada menos, de cuentos de suspenso y terror que me fascinaron y yo quería hacer algo parecido. Entonces, desde muy pronto, desde muy temprano, estaba junto con los relatos de ciencia ficción y de fantasía que estaba empezando a escribir, empecé también a unir elementos de terror hasta cuando ya muy adulto, siendo docente en la Universidad de Manizales, tuve la oportunidad de participar en una producción audiovisual bellísima que se llamó Letanías y dentro de esa producción empecé a construir un relato acerca de un grupo de amigos universitarios que se encuentran con lo que yo llamaba en esa época las dos voces del terror. Por un lado, lo que leíste en la sinopsis, por un lado, lo que nos da miedo porque nos puede hacer daño físico y por otro lado, lo que nos da miedo porque no sabemos qué es. Y eso fue configurándose inicialmente como un guión para otro mediometraje. Incluso logramos armar un equipo en preproducción, logramos guiones, empezamos a sacar storyboards, pero por muchas cosas de la vida el equipo se desbarató y el guión se quedó en un cajón. Y como 10 años después lo saqué, lo miré y bueno, esto ya no fue un guión, aunque todavía tengo la esperanza de poderlo realizar en algún momento. Pero entonces empecemos a trabajarlo como novela y poco a poco empezó a modificarse, empezó a crecer, empezó a enriquecerse, hasta cuando, no digo finalmente porque uno nunca termina de escribir sus obras, pero hasta cuando finalmente surgió esto y ya el resto es historia, ya hablamos de la publicación, ¿cierto? Así es. Eso es lo que, ese es el camino más o menos para esta historia, pero además es el camino para lo que yo escribo y lo que narro desde el punto de vista del terror. Ok, bueno, fíjate, mientras te escucho, pienso precisamente en esta parte de las cosas que nos asustan porque de verdad son peligrosas y las cosas que nos imaginamos cuando no sabemos qué hay.
Viendo esta perspectiva, tú, a ti, ¿qué te da más miedo? ¿Lo que no ves o lo que sabes qué es? O sea, aquello desconocido o lo que es conocido. Pues mira, hace un par de meses te hubiera dado una respuesta, te hubiera dicho que lo que más le temo, que lo que más le he llegado a temer es el dolor. Entonces te diría que le temo al care, que le temo a lo que me puede hacer daño físico. Pero justo en estos 2 meses he vivido una experiencia vital que me ha enseñado muchísimas cosas muy rápidamente. Después de casi 6 meses de una enfermedad crónica que no sabíamos qué era, resultó pues que la cosa era mucho más grave de lo que pensábamos y resulté primero en una sala de urgencias y luego en un quirófano. Y los cirujanos me dijeron después que estuve realmente muy cerca de cruzar el último umbral, y esa cirugía me salvó. Entonces ahora como que habiendo vivido todo eso, como que ya no le tengo tanto temor al dolor porque sé que lo puedo superar. Y me di cuenta también de que en realidad no le temo propiamente a la muerte porque hasta el momento he vivido una vida que considero muy plena y muy bien vivida. Entonces me da más temor en este momento el ser humano y sobre todo seres humanos los seres humanos que tienen a su cargo la dirección de este planeta. Eso sí me está dando un poquito más de temor. Entonces ya es como otro plano, otra cosa completamente Otro diferente plano de terror. por todo lo que está pasando, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo te llevó construir Horror Ipsum, esta obra que es tu primera publicación en físico? Pues a ver, esa anécdota que te contaba sobre la producción audiovisual con la Ajá. Universidad de Manizales fue cuando yo estuve siendo docente allá. Eso fue muy recién graduado como profesional en diseño visual, o sea que eso fue entre el 98 y el 99, o sea que desde 1999 estoy construyendo. Empezó las primeras 50 páginas, creo que fue que salieron inicialmente como guión literario, fueron construidas entre el 99 y el 2000. Reconozco yo esta parte que mencionas acerca de que en nuestras obras, pues en realidad sentimos que nunca están terminadas del todo. Y yo creo que en el momento en el que tenemos oportunidad de una edición, le movemos a algo, ¿no? Una palabra, una coma, una frase, le agregamos, y tenemos esta tentación de siempre mejorarnos a través de nuestras letras. ¿En qué momento te das cuenta o en qué momento dices tú, Horror Ipsum está listo para conocer el mundo? De hecho, no fui yo. De hecho, fue mi esposa que me dijo, pero ¿usted cuándo va a terminar de editar eso? Hay que mandárselo a la editorial, ya la editorial aceptó, ya está el contrato firmado, mándelo. Y yo, no, pero es que falta una cosita. No, 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 nada, mándelo, que eso ya está muy bien, eso ya está muy corregido. Por supuesto, cuando recibí mi ejemplar y empiezo a hojearlo, empiezo a encontrar cositas que yo tengo que cambiar eso. Yo quiero cambiar eso. Entonces, realmente uno nunca se da por satisfecho. Fue ella la que me ayudó como a decir, bueno, no está terminado, pero vamos a pulirlo para entregarlo, porque si no, no lo vamos a entregar nunca. No, y fíjate que esta experiencia yo le he comentado con muchos autores y todos tenemos esta misma sensación. Cada vez que leemos un libro, cada vez que escribimos algo nuevo, tenemos la sensación de que lo anterior puede ser mejorable, ¿no? Este, Siempre. qué es o qué mensaje planeaste o pensabas tú mientras escribías esta obra? O sea, ¿qué era en sí lo que querías plasmar en él para tus lectores? Creo que un mensaje concreto no estaba en la cabeza, eran una serie de historias. Yo quería coger una serie de historias que nos permitieran apreciar esos dos lados del terror que yo estaba vislumbrando. Sí, y todo basado en leyendas urbanas, sobre todo. Quien sea de Manizales y lea la obra va a identificar Manizales, aunque nunca se menciona de manera directa, y va a identificar sin problema los sitios de Manizales donde ocurren las cosas. Sin embargo, pues me preocupé me ocupé más bien de que fuera más universal, es decir, no tiene una locación física fija, sino que muy probablemente tú lo lees en este momento y puedes ubicarlo sin mayores problemas en espacios que conoces allá en tu ciudad, en Durango. Entonces, no era un mensaje concreto, era más un llamado como a, hey, reflexionemos sobre lo que nos da miedo,
reflexionemos sobre lo que le pasa a cada uno de los personajes, con cuál de los personajes nos podemos identificar, ¿cierto? Sean Así los es. personajes humanos o sean los otros personajes que aparecen en la obra, para no hacer pues como spoilers. Lo que hace esta parte de que la literatura trascienda, ¿no? Esta parte de meterle el elemento universal, a pesar de que siempre nace de pues de nuestro propio espacio y de nuestro propio contexto. ¿Qué hay después de Horror Ipsum? Porque tengo entendido que, bueno, tu canal lleva este mismo nombre. Entonces, ¿cómo conectas lo que presentas en tu canal con lo que escribiste? Lo que pasa es que en el canal estoy dedicado precisamente a contar historias mayoritariamente de terror, aunque tengo 2 o 3 de ciencia ficción y alguna de fantasía por allí. Y quiero llegar a encontrar ese punto que se pueda llamar como el libro, el horror mismo, sin necesidad de caer en las mismas historias, de regresar a las mismas historias del libro, aunque hay fragmentos del libro y habrá más fragmentos del libro próximamente en el canal. Entonces, lo que estoy buscando es eso. Estoy siempre en busca de eso que nos causa terror. Algunos de los relatos que vas a encontrar en el canal de pronto te parezcan chéveres, pero no te den miedo. Hay otros que digas, no, he escuchado mejores. Habrá otros que me digas, ay, no quiero seguir escuchando porque no voy a poder dormir y me lo han dicho en varias ocasiones, lo cual me encanta. Entonces, la conexión es esa, es la búsqueda de la esencia del terror, porque si encontramos la esencia de lo que nos da miedo, estamos encontrando algo importante acerca de nosotros mismos y estamos aprendiendo de nosotros mismos. Si yo sé que me da miedo o que ya no me da miedo, como te contaba ahorita con esta experiencia reciente, estoy conociéndome más y estoy apreciándome más y estoy queriéndome más como persona, y eso es algo que me parece fundamental de el terror como género, de toda la literatura y de toda el arte realmente, pero el terror nos permite acercarnos desde ese punto de vista, desde la perspectiva del miedo. Si sabemos que nos da miedo, estamos conociendo aspectos tal vez oscuros de nosotros mismos, y eso es parte del autoconocimiento y eso es parte de la autoestima que nos ayuda muchísimo. Estoy pensando en esta parte que dices acerca de los cuentos en tu canal. ¿Tienes algún cuento que tú digas mientras lo estaba contando o grabando para el canal, tuvo un impacto en mí? ¿Algún cuento que nos quieras compartir así, la experiencia? Pues a ver, te cuento. Primero, hay un relato que lo encuentras como Oscuros Recuerdos de una casa maldita, que fue una experiencia personal que viví cuando estaba muy joven, cuando estaba muy pelado, tenía 17 años. Pertenecía a un periódico juvenil en ese momento y estaba como acababa de terminar la secundaria y estaba esperando para ingresar a la universidad, así que ingresé en un periódico juvenil y me dio por volverme el cazafantasmas del grupo. Y la primera misión fue una casa que los dueños habían desocupado a todo correr aquí en Manizales, en un barrio muy tradicional, porque estaban sucediendo cosas impresionantes. Por supuesto, en el momento de narrarlo, todo eso regresó y me impactó muy profundamente. Pero además, cuando empezó el canal, no empezó en YouTube, sino que empezó en Twitch y haciendo streaming en directo. Intenté en 2 ocasiones consecutivas, 2 miércoles en la noche, que fue cuando empezó el canal, contar la historia en streaming. Y las 2 ocasiones algo sucedió y se dañó la transmisión. En una yo estaba contando e hice toda la narración como si nada, cuando me dicen al final, oiga, pero no se escuchó nada. Y me voy yo a escuchar la grabación en Twitch y todo el audio quedó con ruidos y no se pudo escuchar absolutamente nada. Y en el segundo tuve todos Difícil. los problemas técnicos que uno puede tener. Entonces la cámara no funcionó, el micrófono no funcionó, el computador se reinició, o sea, todo lo que pasó. Cuando finalmente logré publicarlo, tuve que hacer varios intentos y varias tomas para narrar la historia. Pero sobre todo fue el impacto de recordar todo ese terror y horror puro que sentí estando en esa casa toda una noche hasta las 6 de la mañana completamente solo,
porque además cuando intenté escapar mucho más temprano, las llaves no funcionaron, la chapa se bloqueó. Y hay varios, pues por supuesto, tengo varias experiencias personales con las que sucede exactamente lo mismo, pero uno de los que más me ha impactado es uno de los últimos que vas a encontrar publicados por cuestiones de salud. El canal ha estado inactivo en estos meses, pero una de las últimas narraciones y una de las únicas dos que se grabó este año es una experiencia de una amiga muy querida, una chica que vive en la ciudad de Pasto y que me costó trabajo porque me aterrorizó narrar lo que ella me había contado, porque es una experiencia tan dura, tan terrorífica y tan personal que realmente me pegó durísimo, tal y como si acá sentado en mi estudio estuviera viviendo lo mismo que ella vivió cuando, cuando tuvo su experiencia. Esa se llama No mires arriba. Vaya, bueno, pues a buscarlas y a escucharlas y bueno, cuando puedas compartirnos por ahí algún texto para leer, pues también. ¿Qué sigue después de Horror, de esta obra pues tan impactante para mí, el Horror Ipsum? ¿Qué sigue después? ¿En qué estás trabajando? Durante el tiempo de confinamiento en 2020, el año que todos quisiéramos olvidar, durante el tiempo de confinamiento, pues aproveché como las circunstancias y se me vinieron a la cabeza varias ideas y empecé una colección de cuentos a las que he titulado Las Crónicas de la Plaga, que tienen relación en parte con el confinamiento. Hay otros que de pronto no, hay otros que son mucho más colateral, pero que tienen como centro el tema de la soledad, el tema de la soledad, el tema del aislamiento, el tema de la oscuridad cuando uno sabe que está solo. Y es una serie de cuentos muy cortos, cortitos, máximo 2 páginas por cuento, en la que sigo trabajando, aunque creo que ya está muy refinada y creo que ya se va acercando el momento de decir, no están terminados porque nunca van a estar terminados, pero ya se va acercando el momento de decir, ok, tenemos una colección de cuentos y miremos a ver porque yo creo que ya se merecen estar impresos. Y aparte de eso, estoy trabajando en una novela ya no propiamente de terror, es una distopía futurista muy especial. En esa vengo trabajando hace ya varios años también y yo creo que también se va acercando un momento en que por lo menos un primer borrador va a estar listo para edición. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando. Y en el canal, pues obviamente se sigue trabajando, se reactivará próximamente con nuevas historias, con viejas historias, con fragmentos de Horror Ipsum y de pronto con cositas nuevas y experiencias nuevas que algunas personas cercanas me han compartido y que me pusieron los pelos de punta. Bueno, estos, porque acá no. Ya sé. Oye, y algo que nos quieras compartir sobre la publicación de tu obra, algún detalle que se te haya pasado a ti o a mí con respecto a tu obra ya publicada. Además de invitarlos a todos, ¿verdad? A que se pasen por ahí, por la página de la editorial y la adquieran. Sí, claro. En primer lugar, eso, la invitación para que vayan a la página de Grupo Editorial Letras Negras, específicamente a Alas de Cuervo, y busquen la novela Horror Ipsum. Está disponible en este momento prácticamente para toda Latinoamérica a través de ese medio y disfruten. Es un libro que resulta muy fácil de leer. Me ocupé mucho de que fuera eso, que fuera fácil de leer. No me gusta el lenguaje rebuscado, no me gusta tampoco el regionalismo. Entonces, pese a que mis personajes son de Manizales y se reconocen como manizaleños, y cualquiera los puede identificar como manizaleños por su propio lenguaje, es un lenguaje que no le va a resultar difícil ni desconocido, ni es un dialecto que vaya a resultarle problemático a una persona de México, de Perú, de Argentina o de España. Entonces es muy fácil de leer, además no es muy larga, es una novela de unas 200 páginas que se leen fácil en una tarde y que se disfruta con estremecimientos incluidos en una tarde. Que se me haya pasado, pues no sé, es que han sido tantas cosas alrededor de la Así. publicación y alrededor de la creación de la novela
y fue como una historia muy interesante el hecho de conocer a David, conocer a John e ir conociendo a todas las otras personas que están involucradas con el grupo editorial, que pues son muchísimas anécdotas. Fue una cosa muy bonita, por ejemplo, una experiencia muy bacana compartir con John Henao en el lanzamiento de la obra, porque además tuvimos la oportunidad de entrevistarnos mutuamente porque él también estaba lanzando su propia recopilación, la traducción de cuentos que hizo, que maravillosos cuentos además ¿De de terror Maurice? natural de Maurice Lebel. Maurice Entonces Lebel. tuvimos como ese intercambio, y ese intercambio fue interesante porque llegamos a conocernos muy en profundidad y a la gente le gustó, a la gente le gustó mucho esa experiencia. Entonces, pues es que son tantísimas cosas y esta experiencia de el primer hijo es realmente una cosa maravillosa. Oye, ¿te Entonces, son tantas gustaría cosas que, compartir con las personas que nos están escuchando un fragmento de tu obra? ¿Te claro que sí, gustaría? claro que Ok, sí. Dame un momento. por supuesto que sí. Mientras, pues les comento a todos que estos programas, pues se van a estar transmitiendo periódicamente, que nos van a estar viendo por aquí muy seguido, a mí, a algunos compañeros de la editorial, ¿verdad? Que nos van a ayudar a grabar y claro, a nuestros queridos autores. Y en este día de hoy, pues, Adalberto Agudelo Cardona. Pues vamos a Adelante. empezar vamos a compartir el capítulo 1 que se llama Alejandra. Un ser inmaterial recorre por última vez la vieja casa que ha sido su guarida durante 100 años. Avanza por las habitaciones perseguido por una lejana y monótona cantilena de oraciones que lo empujan y azotan para que abandone su morada. Cada habitación ha visto muchas historias y a medida que las cruza, el ser recapitula el pasado y percibe el futuro en imágenes indistintas en la corriente continua del espacio-tiempo que nada significa para él. Llega a la última habitación y su desesperada resistencia ocasiona caos entre los muebles viejos y dispersos. Finalmente, las letanías lo arrojan contra las ventanas opacas por décadas de suciedad y se lanza al espacio en medio de una explosión de vidrio. Si tuviera cuerdas vocales, gritaría de júbilo y de ira al mismo tiempo. El paisaje gris y cambiante por los relámpagos pasa raudo a su alrededor, mientras sus ojos de la no vida, del minúsculo infinito limbo entre la vida y la muerte, entre la razón y la locura, buscan una nueva guarida. Un edificio antiguo pero no deshabitado. Hay uno en el horizonte, una gran mole llena de habitaciones y salones. Una luz solitaria en los pisos superiores se convierte en su objetivo. El viento aúlla y hace temblar los vidrios cuando Alejandra sale del estudio de televisión tras apagar la luz. El pasillo está oscuro, excepto cuando los relámpagos lejanos envían fugaces destellos blancos que solo sirven para resaltar la oscuridad. La linda chica morena y de baja estatura se demora un instante de cara a la puerta que acaba de cerrar. Se vuelve con decisión y empieza a caminar hacia el lejano extremo del corredor, donde una ventana lateral deja pasar la luz de las lámparas del estacionamiento 3 pisos abajo. Caminar en línea recta, torcer a la izquierda en el vestíbulo del tercer piso y encontrará las escaleras principales. De un vistazo descarta las estrechas y oscuras escaleras secundarias más cercanas. Las principales permanecen con luz toda la noche, aunque estén más lejos, y para alcanzarlas haya que cruzar un largo trecho en penumbra. El viento frío la golpea con fuerza desde la izquierda, donde, en lugar de ventanales, está la baranda que da a los patios interiores. Evita mirar hacia la entreabierta puerta de la capilla. Se acomoda el largo cabello rojo y rizado, desordenado por el viento, y continúa su camino meneando la cabeza con un poco de rabia. Eso me pasa por escuchar las barbaridades que cuentan en ese programa de terror. Flashback. Proveniente de un pequeño altavoz, se escucha música de Bach. Un reloj digital colocado en la mesa de trabajo indica las 0 horas 22 minutos. Las manos del locutor organizan un fajo de papeles y hacen una señal. La música baja de volumen. Hay quienes dicen que en el viejo edificio de la universidad, cuando todo está en silencio y las luces se apagan, los estudiantes retrasados podrían encontrarse con una monja sin cabeza. También se dice que una o dos personas que trataron de hablarle terminaron completamente locas. Por el momento dejamos ahí para no hacer spoilers.
Ese es el Claro que inicio del sí. primer capítulo de Horror Oye, Ipsum. pues me dejas, como decimos por acá, picadísima, queriendo seguir escuchando esta historia. Entonces, pues los invitamos a todos a que adquieran esta maravillosa obra, Horror Ipsum, de Adalberto Agudelo Cardona, publicado por Alas de Cuervo, un sello del grupo editorial Letras Negras. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Estoy muy contenta de pues conocernos al fin. Eh, ¿Hay algo que les quieras comentar a las personas que nos están viendo en este momento? ¿Algún Bien, mensaje que tengas para ellas? eh, lean, leamos, sigamos leyendo, sigamos apoyando a nuestros autores, sobre todo los autores locales. Para nosotros es muy importante y es muy bonito, se siente muy cálido cuando alguien dice, hey, tengo tu libro, cuando alguien nos dice, oye, tengo comentarios que hacer de tu libro, incluso cuando alguien dice, oye, tengo tu libro y no me gustó, eso se siente bonito porque quiere decir que lo leyó, pero sobre todo leamos y apoyemos iniciativas como el del grupo editorial Letras Negras, porque entre el hecho de apoyar autores latinoamericanos y el hecho de estar impulsando desde Alas de Cuervo el nuevo terror latinoamericano, es un esfuerzo sumamente importante que permite que muchos autores, no solo de mi generación, sino de las nuevas generaciones sobre todo, tengan la oportunidad de llegarles a ustedes y de contarles sus historias, que no son más que las historias de toda Latinoamérica condensadas en unos relatos sumamente interesantes. Apoyen la literatura, apoyen a Alas de Cuervo, apoyen a Letras Negras, porque tiene todo un tesoro literario para ustedes. Oye, y es que todos desde nuestro punto que habitamos en Latinoamérica tenemos historias de terror que contar y compartir, ¿verdad? Tenemos muchas leyendas y muchos mitos que son la base, que son básicas para nuestra cultura y que tenemos que rescatar. Eso es un momento importante. Y cuando yo cuento mis experiencias terroríficas, en cierto modo me estoy exorcizando, en cierto modo me estoy limpiando de un montón de oscuridades que tengo internamente. Entonces eso también es muy importante y uno siempre tiene la esperanza de que algún lector encuentre en esas historias un reflejo y le sirva también para realizar ese exorcismo propio. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Hablemos de Terror. Espero que te podamos tener por aquí de vuelta en un futuro próximo. Claro que sí, muy honrado, muy agradecido y muy contento de haber estado hoy en Hablemos de Terror. Claudia, muchísimas gracias por la invitación y sí, qué rico volver a estar por acá compartiendo. Bueno, que pasen todos buenas noches y hasta la próxima. Felices sueños.